there, little devils. Nice to see you again. And of course, welcome to the Ghost Library. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, confesó haber asesinado a más de 300 niñas en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980. Este hombre, que nació en Colombia, fue el séptimo de 13 hijos y tenía una madre que ejercía la prostitución, además de que vivía en una casa de una sola habitación. A los 9 años había intentado violar a su hermana, pero su madre lo descubrió y decidió echarlo de la casa, pero antes eligió quemar las plantas de los pies con una vela. Espero que YouTube no se enoje conmigo por contar todo esto. Con una vida muy difícil, porque comienza a andar en las calles de Bogotá como vagabundo, fue violado por varios hombres y con tan solo 12 años ya estaba en contacto con varias sustancias, pero tuvo un rayo de luz cuando a los 12 años fue adoptado por una pareja. Esta fue como una forma donde ellos buscaban darle una vida, entre comillas, normal, una oportunidad donde él comienza a tener una vida en familia, es enviado a la escuela, pero para su mala suerte en la escuela fue violado por un profesor que le hizo prometer que no volviera nunca más a su casa. Toda la vida de este hombre fueron caos y problemas. A los 20 años fue detenido y estaba en prisión por robo, donde muchos prisioneros abusaron de él, y ya cansado de toda la injusticia, los abusos y el sufrimiento de lo que le había tocado vivir, a todos aquellos que habían venido a agredirlo, degolló a todos sus agresores. Fue luego de cumplir esta condena que el hombre viajó a Perú, y es acá donde empezó a estar en contacto con varias niñas que atraía con regalos o con paseos por el campo, niñas a las que terminaba obligando a hacer ya saben qué con él, y esperaba al amanecer para diciendo que le encantaba esperar a que saliera el sol porque le fascinaba ver cómo los ojos de estas niñas sufrían. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. En 1978, cuando salió de la cárcel, se le había atribuido el abuso y la matanza de 100 niñas entre 8 y 12 años, y es ahí cuando comienza a sonar el apodo del monstruo de los Andes. Muchos padres, angustiados, furiosos por las pérdidas de sus hijas, deciden capturarlo y enterrarlo hasta el cuello, atarlo, cubrirlo de miel para que las hormigas lo devoren, pero llega una mujer a escena y decide frenar toda esta situación para entregarlo a las autoridades del Perú, haciendo que las mismas lo deporten a Ecuador, donde se estableció en la localidad de Ambato. De 1978 a 1980 las desapariciones de niñas aumentan, y a pesar de que se investiga la trata de personas y todo este tipo de esclavitud, existió un desbordamiento del río Ambato en el que las autoridades vieron flotar 4 cadáveres de niñas, y al primer sospechoso al que apuntan debido a sus antecedentes es justamente a este hombre. Deciden volver a buscarlo para capturarlo, y lo que menos lo ayudó al momento de que las autoridades sospechaban de él y deciden ir a interrogarlo era que estaba por capturar a una mujer llamada Marie en un supermercado. A pesar de que se le atribuyeron el crimen de 300 menores, solo fue acusado del 10% de los asesinatos entre Perú, Colombia y Ecuador, y fue condenado a 16 años en prisión. En 1994 lo declararon demente, y a pesar de que pasó 4 años en un hospital psiquiátrico con la obligación de cumplir un tratamiento que nunca cumplió, fue liberado en 1998, en lo que hoy su paradero es desconocido. Hasta el día de hoy, la Interpol continúa buscándolo. The Night Stalker, el acosador nocturno. He decidido no hablar de cómo este hombre eliminaba personas, sino de la relación tan psicopática con su esposa. Para refrescarles, The Night Stalker, o el acosador nocturno con su nombre original, Richard Ramírez, mataba mujeres cerca de los años 80, propagando una cacería muy famosa en aquellos tiempos en California, donde en 1985 fue condenado por 13 asesinatos en el que Ramírez había adoptado símbolos satánicos o había utilizado martillos, armas
y cuchillos para eliminar a sus víctimas. Doreen Lioy era una periodista de televisión que conocía el caso de Richard Ramírez a través de los medios. Ella decía que sentía una conexión inexplicable con Richard Ramírez y es así como comienza a enviarle cartas mientras él estaba en prisión. Estas cartas se transforman en una conexión cada vez más cercana, en la que Doreen más tarde declaró públicamente que sentía a Richard su alma gemela. A lo largo de su correspondencia intercambiaron más de 75 cartas, y Lioy se convirtió en una defensora apasionada de la inocencia de Ramírez. Su actitud generó indignación entre las familias de las víctimas y el público en general, pero ella insistió en que Richard no era el monstruo que los medios pintaban. En 1996, a pesar de la oposición social y familiar, Doreen y Richard se casaron en una ceremonia en la prisión de San Quentin, donde él estaba en el corredor de la muerte. Para aquellos que no saben o no recuerdan que era el corredor de la muerte, estamos hablando de esa sección en la prisión en la que aguardaban determinados delincuentes criminales esperando su ejecución. Lioy siempre sostuvo que su amor por Ramírez era genuino y veía en él cualidades que otros ignoraban. Sin embargo, su matrimonio estuvo rodeado de controversia, especialmente porque Ramírez nunca expresó arrepentimiento por sus crímenes. La fascinación que despertaba esta relación fue motivo de numerosos análisis psicológicos y mediáticos, con muchos cuestionando cómo alguien podía enamorarse de un criminal tan despiadado. A pesar de su devoción, la relación se deterioró. En los últimos años se habla de que Doreen comenzó a descubrir detalles adicionales de los crímenes de Ramírez que hicieron que poco a poco se fueran alejando. Sin embargo, hasta la muerte de Ramírez en el 2013, Doreen Lioy fue una figura totalmente controversial, digna de investigación, digna de análisis psicológico, por ser una figura que desencadenó este fenómeno de atracción por los criminales, término que deriva en la hibristofilia. Hibristofilia, palabra que lleva el significado de aquellas personas que sienten atracción sexual por personas que cometieron alguna clase de crimen o atrocidad. La jabón de Correggio. Leonarda Cianciulli, nacida en 1893 en Italia, tuvo una vida marcada por la tragedia y la superstición. Después de sufrir varios abortos espontáneos y la pérdida de muchos de sus hijos, desarrolló una obsesión por proteger a los que le quedaban. Convencida de que un sacrificio humano era necesario para evitar tragedias en su familia, Leonarda, quien también era conocida por su interés en la adivinación, decidió tomar medidas extremas. Esta creencia se arraigó profundamente después de que un vidente le dijera que su destino estaba marcado por la muerte y la desgracia. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, Leonarda seleccionaba a sus víctimas, mujeres solitarias de su vecindario en Correggio. Esta mujer les prometía ayudarlas a conseguir trabajo, a obtener matrimonios arreglados, les ofrecía un montón de cosas para ayudarlas en esos tiempos tan difíciles, ganándose su confianza. Y una vez que las tenía en su hogar, las drogaba y las asesinaba con un hacha, para más tarde utilizar sus cuerpos y hacer jabón y dulces, asegurando que era un acto de purificación. Fueron muchos de sus vecinos y amigos que probaron estos jabones y estos dulces sin saber de dónde provenían. Las víctimas de Leonarda fueron 3 mujeres: Faustina Setti, Francesca Suavi y Virginia Cacioppo. Con cada asesinato, creía estar asegurando la seguridad de su hijo favorito, Giuseppe, quien había sido reclutado para el ejército. Los familiares de Virginia Cacioppo comenzaron a observar la desaparición de muchas de estas personas, además de la propia Virginia, y fue ahí cuando la denunciaron, y a través del modus operandi que empezaron a hilar, estos conectaron con Leonarda, que terminó siendo detenida y terminó confesando todos y cada uno de los asesinatos con frialdad, además de relatar el proceso que utilizaba para hacer estos jabones y dulces. Que de hecho me lo puse a investigar, les pido mil disculpas, pero no puedo contar ese paso a paso en YouTube. No lo hagan en sus casas ni nunca. En 1946, Leonarda fue condenada a 30 años de prisión y 3 en un hospital psiquiátrico, cumpliendo así el presagio del vidente
que le auguró un destino marcado por la muerte y la prisión. Esta mujer murió en 1970 dejando una de las historias de la criminología italiana más impactantes y hasta el día de hoy el apodo de la Jabón de Correggio sigue generando superstición, asco e impresión ante la brutalidad de cada uno de los actos que ejercía. Pero bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, por así decir. No olviden suscribirse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales. Les mando un beso grande. No olviden compartir el video si tienen amigos curiosos y dejarme en los comentarios si conocían algunas de estas personalidades tan macabras. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.